La Tierra encierra gran cantidad de secretos, pero todo aquello que ha estado sobre la corteza terrestre e incluso adentro ha servido en la historia de la humanidad para que podamos obtenerlo, podamos transformarlo y el ser humano pueda ver satisfechas muchas de sus necesidades. Pero es desde el corazón de la Tierra donde las altas temperaturas, los elementos que la componen, brindan una variedad especial de objetos materiales que tienen que ver con los minerales, con los metales y también aquellos que no son metalíferos y que han marcado de alguna manera distintos periodos en la historia de la humanidad. Hoy los metales y la Tierra confluyen para darle muchas respuestas al hombre y a su futuro. Nuestro invitado es Ricardo Alonso. Él es geólogo y él nos va a explicar de qué manera podemos vincular a la Tierra con los metales, con todo aquello que ha ido marcando desde la piedra hasta lo que hoy puede ser el uranio o el litio, la historia de la humanidad, la historia de la civilización humana. La casualidad lleva a que uno se encuentre en un momento y en un lugar determinado y de allí sobrevengan todos los detalles que marquen su vida. Es el caso de Ricardo Alonso, que desde muy pequeño se interesó por cuestiones vinculadas a la arqueología o a la geología. Y él nos cuenta su historia y su parecer. Bueno, el caso mío es un caso bien concreto, digamos, porque se dieron las circunstancias perfectas en el espacio y en el tiempo para que me explotara la vocación cuando era muy chico. En realidad tenía 9 años, cuando mi papá descubrió de casualidad, cavando ahí en la zona de la Pedrera, para juntar tierra para las plantas, encontró unas urnas funerarias que estaban intactas, un cementerio indígena nuevo, que no se había descubierto antes. Y bueno, comentó el tema, hablaron en esa época con el profesor Ciroli, que era el gran científico del momento en Salta, era el que tenía, digamos, que estudiaba la arqueología, la paleontología. Fuimos allá, yo por supuesto, obviamente, me anoté en la expedición, estaba fascinado, no dormía esa noche directamente, y fuimos al lugar, y obviamente nos dedicamos a desenterrar ahí. Yo hice mis primeros descubrimientos ahí, que era muy chico, pero ya buscaba, razonaba sobre cómo podían haber enterrado los antiguos habitantes su urna funeraria. Y bueno, y de ahí obviamente ya no paré nunca más, ¿no? O sea, desde los 9 años hasta ahora con 55, he estado siempre a full con todo lo que tiene que ver con el estudio de la Tierra, con el estudio del pasado, con el estudio de los fósiles, y bueno, y todo lo que hace a la geología, que es un mundo amplísimo. Es que originalmente había empezado por la arqueología, pero en la época que yo llegué a la universidad, todavía la arqueología no estaba muy definida en la facultad, y sí estaba la geología, y como la geología tenía paleontología, y yo me había vuelto un fanático de buscar fósiles de trilobites en el Cerro San Bernardo, y tenía una colección bárbara de trilobites, de graptolites, de braquiópodos. Bueno, todo eso está reflejado en algunos de mis libros, entre ellos el del Cerro San Bernardo, precisamente. Así que obviamente vi ahí la beta de estudiar geología. Además la carrera de geología ya tenía un prestigio muy grande
en Salta, la había fundado el general Perón en el año 1950, cuando el general Perón, la había fundado el profesor Ciroli por pedido de Perón, que le había dicho que tenía que fundar estas carreras, justamente geología y biología. Así que ya la Universidad de Salta había alargado, en esa época obviamente primero fue una escuela de ciencias naturales, después fue la Facultad de Ciencias Naturales de Tucumán, y hasta que se transforma en la Universidad Nacional de Salta en 1973, que es cuando yo entro. Yo entro precisamente en la promoción del año 1973, por lo tanto soy el primer geólogo egresado de la promoción de la Universidad Nacional de Salta y el primero que se doctoró de la promoción de que se hizo en la Universidad Nacional de Salta. Antes habían salido algunos colegas míos que venían ya de la Universidad Nacional de Tucumán. Así que bueno, esto es toda una historia que tiene que ver, como decía, con esta relación espacio-tiempo que se dio en el momento justo, en el lugar justo. Son dos facetas, ¿no? Yo escribo permanentemente desde el punto de vista científico, o sea, publico normalmente en revistas científicas nacionales, internacionales, en congresos. Estoy permanentemente publicando, tanto en revistas y en libros, ¿no? De muchos temas, de temas geológicos fundamentalmente, del tectónico y el clima de los Andes, del tema de los dinosaurios, en fin, de muchísimos temas, de la minería, muchísimos temas sobre la metalogenia, el origen de los metales. O sea, estoy permanentemente publicando. Entonces, muchas de esas cuestiones descubrí por amigos comunes, digamos, periodistas, amigos, en el caso de Francisco Zamora en El Tribuno, Víctor Martínez, que falleció del Tribuno, de que Roberto Vitrí, de que se podía, esa misma información, digamos, científica, yo había publicado mi primer trabajo en la Acta Geológica Lilloana, sobre los dinosaurios, allá por el año 78, con razón de mi tesis, el motivo de mi tesis. Entonces me dijeron, ¿y por qué no pones eso también para que la gente lo pueda leer? ¿Qué se dice a nivel popular? Que el cerro es un volcán. Y está muy arraigado en el imaginario colectivo de Salta. Hay dos cuestiones, ¿no? Una que dicen, esto antes era mar, ¿no? Entonces es como si anteayer fue mar, pasado, digamos, hace 500 años, 1000 años, digamos, la gente no hace una relación muy profunda del tiempo. Y después, de golpe dice, no, y además es un volcán. Entonces antes fue mar, un volcán. Sí, efectivamente, fue mar hace 500 millones de años atrás, ¿no es cierto?, en otro contexto de los continentes, y jamás fue un volcán. O sea, no es un volcán, por la sencilla razón de que los volcanes están formados por rocas volcánicas, y el cerro está formado por rocas que no son volcánicas. Entonces, el imaginario colectivo ha hecho de que esa idea, por la forma, vaya quedando como que era un volcán. Entonces yo escribí ese libro precisamente sobre el Cerro San Bernardo y decenas de artículos periodísticos en las revistas locales, revistas salteñas, los semanarios salteños, en el Diario del Tribuno, aclarando este tema. Bueno, precisamente una de las cosas interesantes que hemos tenido oportunidad de vivir en los últimos años, esto es una cosa novedosa, siempre teníamos relacionados los sismos, digamos, entre 100 y 500 kilómetros de distancia. Y de golpe hemos empezado a ver que los sismos se nos empezaron a producir con epicentro, digamos, estando en la ciudad de Salta, entre 10 y 50 kilómetros. Los teníamos acá por el lado de Cerrillo, por el lado de la Merced, la Silleta, Campo Quijano, el borde oeste de la sierra, la zona de, digamos, todo lo que es cerca de Finca Las Costas. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa acá? Evidentemente algo está ocurriendo. Estamos trabajando justamente con la Universidad de Potsdam en un proyecto que se llama PUDEL, o sea, de laminación de la puna, para tratar de interpretar a ver qué es lo que está ocurriendo de que los sismos se han movido hacia el oeste. O sea, estos movimientos tectónicos que se han empezado a producir han generado esta sismicidad nueva, en la cual, bueno, desde el sismo del 27 de febrero a las 12:45, el sábado 27 de febrero, que fue el más fuerte de todos, hemos tenido, digamos, en los últimos 3 meses, 22 sismos
Tiene dos lecturas. Los sismos son impredecibles, eso hay que tenerlo en cuenta. Pueden ocurrir los 365 días del año, las 24 horas del día. No hay un momento especial ni una época especial para que se genere un sismo. Entonces las lecturas son, por un lado, siempre que hay un sismo de baja intensidad, es un alivio en la corteza, se está generando una liberación de energía. El problema, ¿no es cierto?, es cuando esa energía se acumula y luego se dispara. Entonces no sabemos si esa acumulación de energía va a disparar un nuevo sismo o simplemente, ¿no es cierto?, son réplicas de este movimiento fuerte que fue el último. Esto es lo que hay que estudiar precisamente y en eso es lo que estamos abocados. Nuestra pantalla, el mejor cine. Cable Express. ¿Estás conectado? Estamos conectados. La realidad social de los diferentes barrios de Salta, tratada con compromiso periodístico. Ámbito vecinal. Los viernes a las 19:30 por Canal 4. La ciencia y la tecnología algunas veces las observamos como cosas separadas, pero van juntas. La tecnología ha surgido a través de los aportes que la ciencia le ha otorgado, pero a su vez también la tecnología ha ayudado para que la ciencia pueda haber progresado en cierto sentido. Lo interesante es que en su evolución la humanidad ha podido transformar algunas cosas materiales otorgadas desde la naturaleza. Lo ha hecho con aportes científicos y con aportes tecnológicos, pero además han sido nuevas tecnologías las que han permitido transformar a las tecnologías mismas y allí llegar a ciertos límites impensados en el desarrollo no solamente del conocimiento, sino de las posibilidades de manipulación de los minerales, de los metales, de las cosas. El hombre comienza, digamos, su etapa evolutiva con lo que se llama la edad de piedra. Algo tan sencillo, ¿no es cierto?, como es la fractura concoidea, que es un tipo de fractura que tienen ciertas rocas silíceas, fue lo que le permitió hacer las primeras herramientas, ¿no? Las primeras herramientas para cazar o para defenderse. Y de ahí en más, ¿no es cierto?, todo fue el uso primero de la piedra, tanto en el paleolítico como en el mesolítico, como en el neolítico, y luego, ¿no es cierto?, empezó el uso de los metales, ¿no es cierto?, primero del bronce, después del hierro, incluso América, ¿no es cierto?, nunca llegó a la edad del hierro, por eso los españoles la descubren cuando todavía estaban en la edad del bronce, digamos, en cuanto al desarrollo de los metales. Y
posteriormente vienen nuevas formas del uso de los minerales, ¿no es cierto? El hierro después se convertirá en acero, hasta llegar, ¿no es cierto?, al desarrollo de la energía nuclear con el uranio. Y de ahí en más tenemos, bueno, prácticamente todos los elementos químicos. Hoy no se puede prescindir absolutamente de ningún mineral ni ningún elemento químico. O sea, si miramos, por ejemplo, un auto o un avión, un auto es una síntesis fantástica. Todos los elementos químicos entran en la construcción de un auto. Lo mismo pasa con la construcción de un avión. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con trenes, con barcos, con toda clase de transporte que tenemos. Y sin ir más lejos, un celular es la mejor expresión hasta del uso de minerales que no nos hubiésemos, ni se nos hubiese pasado por la cabeza hace 10 años atrás, de que se iban a poder usar hoy, como son por ejemplo las tierras raras, el columbio, el tantalio, que se están utilizando en los celulares y en las computadoras. Hoy que dependemos full time completamente de computadoras, para todos los trabajos de nuestra vida, para las comunicaciones y demás, todo eso se hace justamente con minerales. Por ejemplo, una cosa curiosa, hoy para hacer las turbinas eólicas necesitamos de estas combinaciones, de estos enormes electroimanes que se construyen precisamente con boro, neodimio y otras tierras raras, ¿no? O sea, para hacer una cosa no podemos prescindir de la otra. O sea, hablamos mucho del agua, pero si no tenemos los metales especiales para construir los trépanos para poder perforar y llegar hasta el agua, no podríamos tampoco conseguir el agua. Y así es permanente, ¿no? Es toda una cosa cerrada entre lo que significa el uso de los minerales, ¿no?, y justamente la civilización actual como la conocemos. La gran revolución de la tercera edad es la revolución de las cosas, a la que acompaña fielmente una tendencia revolucionaria en cuanto concierne a las relaciones entre las cosas y los hombres. Desencadenada por la revolución industrial, la revolución de las cosas multiplica sus efectos y alcanza a todos los aspectos de la vida. Desde la lanzadera mecánica hasta el reactor atómico, el proceso ha sido largo, y todo hace suponer que apenas estamos en el comienzo. Una transformación intensa en el sistema de la producción no podía sino conmover toda la estructura económica del mundo occidental. La transformación del sistema de producción fue la primera consecuencia de las innovaciones técnicas. A la fuerza del brazo humano comenzaron a agregarse otras innumerables fuentes de energía y variadísimos recursos mecánicos para acrecentar el proceso de transformación de las materias primas en productos manufacturados. Se ha desarrollado en los últimos años todo un tema que tiene que ver con el medio ambiente. O sea, cómo cuidamos o cómo producimos conservando y conservamos produciendo, cómo logramos, ¿no es cierto?, extraer los recursos de la naturaleza sin afectar ni a las generaciones presentes ni a las futuras generaciones, pero utilizando los recursos cuando los necesitamos. ¿De qué nos vale decir que vamos a guardar un recurso cuando tal vez cuando lo queramos necesitar ya no sirve más ese recurso? Como ha ido pasando con muchos de los minerales a lo largo de la historia, ¿no es cierto? O sea, han tenido sus momentos de gran esplendor y de gran uso y después han decaído porque se han ido reemplazando por otros, ¿no? Hay casos muy interesantes, el caso del aluminio, por ejemplo. Y esto es muy interesante por lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de cómo el hombre completa el trabajo de la naturaleza. El hombre es un alquimista que ha completado el trabajo de la naturaleza. Por ejemplo, hay metales que la naturaleza los formó. El oro nativo, la plata nativa, el cobre nativo están en la naturaleza, pero no el aluminio. O sea, el aluminio no está en forma de elemento nativo en la naturaleza. No lo podemos extraer y agarrar y trabajarlo directamente. Entonces tenemos que sacarlo de barros, de antiguos barros fósiles. O sea que las latitas de gaseosa que vemos de aluminio o los aviones
descienden de algo tan simple y elemental como el barro fosilizado, ¿no? De antiguos barros tropicales aluminosos fosilizados. Y el hombre ha completado este trabajo, por eso es interesantísima la anécdota cuando logran primeramente lograr el aluminio metálico y Napoleón le obsequia a un embajador, alguien importante que lo visitó, unos cubiertos de aluminio, ¿no? Entonces, claro, si hoy a alguien le regalaron unos cubiertos de aluminio, se los tira por la cabeza, o sea, evidentemente han perdido todo su valor para hacer este cubierto. Por ese momento se había logrado extraer el aluminio en forma metálica de una roca, ¿no? Era un avance extraordinario desde el punto de vista tecnológico. El litio es un elemento muy interesante, ¿no? Es el tercer elemento en la tabla periódica, después del hidrógeno y el helio, que son dos gases. O sea, el primer metal es un metal alcalino, muy liviano, por eso sirve para hacer justamente aleaciones para los aviones, justamente, ¿no? Y para otros tipos de tecnología. Pero el litio ha tenido un salto fantástico con el tema de su uso en las baterías de litio. Si bien se lo usa en muchísimas cosas, incluso en farmacia, en medicina, pero el tema de las baterías de litio ha tomado un impulso muy grande. No solamente las baterías de litio que tenemos en los celulares o en las computadoras, sino también, ¿no es cierto?, para el desarrollo de autos eléctricos que frenen un poco lo que significa la contaminación de dióxido de carbono que producen los autos a combustión de hidrocarburos, digamos, de nafta, gasoil. Entonces, tener este tipo de baterías significa generar autos no contaminantes que, bueno, se piensa que en el futuro la mayoría de los autos van a transformarse en autos eléctricos. Por eso la importancia que hoy tiene el litio, y sin ir más lejos Bolivia, que tiene el yacimiento más grande del mundo, ¿no?, que el yacimiento de Uyuni, o Chile, que tiene el Salar de Atacama, que es un salar gigantesco de litio, o nosotros, que tenemos algunos salares chicos, pero que estamos bien posicionados para seguir buscando, explorando, descubriendo. Lo tenemos demostradamente en explotación. No nos olvidemos que está la empresa FMC, que está en el Salar del Hombre Muerto, que está del lado de Catamarca. Tendríamos que discutir mucho porque el Salar de Hombre Muerto, ¿no es cierto?, es un antiguo salar salteño, que alguna vez habrá que poner las cosas en claro con Catamarca sobre eso, pero bueno, es otro tema largo de discutir. Pero de todas maneras tiene dos plantas, una muy importante acá en el Salar del Hombre Muerto para carbonato de litio, y una planta acá en Güemes donde se está fabricando cloruro de litio. O sea que los salteños tenemos producción de litio en este momento. La idea es ver si se pueden explotar también otros salares para obtener el recurso, y efectivamente ya hay un desarrollo muy importante en el Salar del Rincón y muchos desarrollos en los salares jujeños sobre todo. Sí, no solo, o sea, el norte argentino tomándolo en conjunto, ¿no es cierto? Tanto Salta como, o sea, Jujuy, Salta y Catamarca, todo lo que es la zona de la Puna, es una región que siempre ha sido una región inhóspita, ¿no? Prácticamente la Argentina del siglo XIX la descartó, la dejó, ni le importaba. Recién en el año 1900 empezaron algunas ideas para ver cómo se podía estudiar la región,
Y bueno, pero no nos olvidemos que está toda a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y a partir de los 2.500 metros de altura, la única posibilidad económica que existe son justamente importantes, ¿no? No estamos hablando de algo de turismo, además, si no estamos hablando de una actividad económica, es precisamente la actividad minera. O sea que el desarrollo que puede tener la región pasa por la minería. Todo lo demás son desarrollos mucho más puntuales o que están a la vuelta de lo que es la propia actividad minera, ¿no? Que puede ser los servicios, o sea, la apertura de caminos que después son usados por el turismo, la apertura, ¿no es cierto? Bueno, no nos olvidemos que todo lo que significó el ramal C14, todo lo que significó el tema de la mina La Casualidad, el tema de la explotación del azufre, lo que ocurrió cuando eso se cerró, todo como quedaron todos esos pueblos, ¿no es cierto?, prácticamente fantasma. O sea, ahí vemos la importancia que tiene la región, ¿no es cierto?, en su valor como una región minera. O sea, hay muchas regiones que tienen minería y hay otras regiones que son mineras, no tienen otra alternativa, ¿no? La reflexión que queda tiene que ver también con nuestro futuro. ¿Qué haremos nosotros con los recursos que la naturaleza nos da, aquellos que están debajo de la tierra principalmente? ¿Cuál es el equilibrio que tenemos que alcanzar para que lo que denominamos el progreso, el desarrollo, traiga buenas noticias a las generaciones del futuro? Precisamente eso, buenas noticias, y se reduzcan las malas noticias. La propuesta es pensar en el hoy y pensar también en el futuro. Hasta pronto.